Y mientras los niños se preparan, les pido que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 es donde vamos a tener la lectura de la palabra del Señor para tener el mensaje de hoy. Romanos capítulo 9. Qué maravilloso que Dios nos da la bendición de su palabra. Nosotros podemos compartirla. Romanos capítulo 9, vamos a leer desde el 1 hasta el 16. Le voy a pedir que se pongan en pie, por favor, para tener la lectura en Romanos capítulo 9, desde el 1 hasta el 16. Leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos venido a este lugar para adorarte, buscar tu rostro. Te damos gracias porque nos das tu santa palabra, Padre mío, que es nuestra lámpara, nuestra guía. Padre, hemos leído un pasaje un poco difícil, pero en tu gracia tú nos puedes hacer entender lo que tu Espíritu quiere en nuestras vidas. Padre, te ruego que quites toda distracción y que nos ayudes a comprender el mensaje que está aquí en tu Biblia. Oh Padre mío, gracias por esta oportunidad, que las palabras que salgan de mi boca, así como la meditación en cada corazón, sean de tu agrado, para tu gloria, y que así nosotros podamos salir edificados. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Pues la semana pasada hablábamos sobre un Dios que es soberano, un Dios que es incomparable
y un Dios que provee, un Dios que muestra su gracia. Y eso lo estábamos estudiando en el capítulo 40 del libro de Isaías. Y si los que estaban aquí la semana pasada van a recordar que el título era "No depende de mí", porque todas las cosas en esta vida dependen básicamente de Dios, porque Él es soberano, Él es incomparable, Él es el Dios de gracia. Pues en esta noche yo quiero poner como título del mensaje "Depende de Dios". Sencillamente, todo depende de Dios, y por eso el título es "Depende de Dios". Y en esta noche vamos a reflexionar en este capítulo 9, y hay dos palabras, pueden ser dos atributos de Dios que yo quiero que nosotros podamos aprender y aplicarlo a nuestras vidas. El atributo de elección y el atributo de misericordia. Así que mientras estudiamos este pasaje bíblico, pensemos en esas dos cosas: elección y misericordia. Elección y misericordia. Es bien interesante que la semana pasada estudiábamos como algunos 3 atributos de Dios y hablábamos sobre su soberanía, que Él está en control de todo. Y por eso en la vida lo que pasa no depende de nosotros. Porque Dios es incomparable. Nosotros hablamos sobre eso. Es un Dios todopoderoso que lo conoce todo. Pero también aprendimos que es el Dios que provee, es el Dios de gracia, que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Esta noche vamos a abundar más, porque yo quiero que nos concentremos en ese tema: depende de Dios. Todo lo que pasa en esta vida y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, depende de Dios. Depende de Dios. Y como cristianos también, mis hermanos, estamos aquí. Todo lo que nos ha pasado en esta vida, todo depende de Dios. Y aquí en este capítulo, Pablo está hablando de la elección de Dios al pueblo de Israel. Y es un capítulo bien claro, ese tema es bien claro, que Dios elige el pueblo de Israel. Y esta elección es algo que Dios hace como le digo, en su soberanía. Este atributo de Dios elegir es algo que a través de las edades ha causado muchas contrariedades con respecto a teólogos sobre lo que significa este pasaje, lo que significa la elección. Nosotros no vamos a ir profundamente en todas estas cosas. Lo que yo quiero hacer hincapié en esta noche, lo que yo quiero que podamos aprender es cómo Dios en su soberana gracia elige al pueblo de Israel, y cómo Dios en su soberana gracia me elige a mí, lo elige a ustedes para un propósito eterno. Nosotros no comprendemos cómo es que Dios actúa, pero hay dos cosas que tenemos que hacer. Primeramente, creer en el Dios que elige, y segundo, agradecer por la elección que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y fíjense, mis hermanos, cómo en este capítulo Pablo explica la historia del pueblo de Israel, cómo fue elegido por Dios para ser su pueblo. Pero fíjense, mis hermanos, este pasaje es un poco, yo diría, evangelístico, porque lo que Pablo tiene ese gran deseo de alcanzar a Israel, porque él dice, bueno, pero que tengo tanto deseo de alcanzar a Israel, porque es que realmente, dice Pablo, ellos, este pueblo, yo mismo soy israelita. Y me da tanta pena ver cómo muchos de los israelitas no creen, o muchos de los judíos no creen en Jesucristo.
Y Pablo en este pasaje está hablando y está preocupado por su propio pueblo. Y él dice, yo mismo me siento con ese deseo de alcanzar a mi pueblo. Y él dice, bueno, una de las razones que siente ese gran anhelo de alcanzar es que Dios los eligió para ser el pueblo de la promesa. Entonces aquí nos da las diferentes razones por las cuales, o no razones, pero los ingredientes de esta elección. Él dice, bueno, ustedes, el pueblo de Israel está hablando directamente, los israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promesa, el culto, la ley, todo viene a través del pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos ese gran deseo de Pablo, ese deseo evangelístico de alcanzar a Israel por ser el pueblo de la promesa. Entonces dice, bueno, que todos los patriarcas vienen de Israel. Entonces pone el caso de Abraham, cómo Abraham fue elegido, cómo Sara fue elegida. Nosotros hemos hablado un poco sobre cómo Dios provee, cómo Dios elige. Nos habla de Abraham, nos habla también de Isaac. Y nos dice, miren cómo pasó todo esto de una manera increíble, cómo Dios escogió a Isaac y no a Ismael para ser pueblo de la promesa, cómo Dios escogió entre Jacob y Esaú, y aunque Esaú era el primogénito, pero ya desde el vientre ya Dios había escogido a Jacob para continuar con la promesa. Y está explicando eso. Y llega a la parte de Moisés. Y le dice, pero miren lo que pasó con Moisés. Cómo Dios llama a Moisés para hablar con Faraón. Y cómo Faraón, a pesar de todo lo que quería hacer, quería destruir el pueblo de Israel. No quería dejar ir al pueblo de Israel y termina Pablo diciendo, y Dios cumple con su promesa. Dios elige al pueblo de Israel. La elección, cómo Dios elige, como les digo, es el tema central aquí del capítulo 9. Y esta elección se aplica en nuestras vidas también. Hermanos, nosotros no sabemos cómo es que Dios hace la obra, cómo es que Dios toca el corazón de una persona y no toca el corazón de la otra. ¿Cómo es posible que usted esté aquí en estos momentos y Dios le ponga a usted ese deseo de llegar y de buscar del Señor? Hermanos, venimos nosotros diferentes trasfondos culturales, diferentes países, y Dios quiere que nos reunamos aquí, en este lugar. Y sobre todo, mis hermanos, la gloriosa elección de salvación. Dios nos ha elegido, mis hermanos, para la salvación. Y podríamos estar en otro lugar, podríamos estar en una discoteca, podríamos estar pero Dios nos eligió para estar aquí, en este lugar. Pero sobre todo Dios nos eligió para salvación. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué no eligió a otra persona? Y a veces yo mismo me pregunto, Señor, pero hay tantos que tú podías elegir y no a mí, porque yo realmente no merezco la elección. Muy a menudo nosotros nos preocupamos en la vida, pero nos olvidamos que lo que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios ha elegido para con nosotros, es lo mejor. En todos los sentidos, mis hermanos. En todos los sentidos. En el sentido familiar, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Mira, si Dios tiene algo elegido para ti, confía en el Señor. Y lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Eso pasa también con trabajo. La gente se afana, se desespera y se frustra, se entristece. ¿Por qué no me dieron ese trabajo? No te preocupes. No te preocupes. Lo que Dios tiene para ti, como Dios te ha elegido, es lo mejor. Y una cosa bien interesante de la elección de Dios, mis hermanos, a veces pasamos, y una cosa, mi hermano, que yo quiero explicar hoy, Dios nos elige para salvación, pero hay una cosa importante de todo este
sistema de elección, yo quiero hablar, mis hermanos, de las adversidades en la vida. Muy a menudo uno viene y alaba al Señor cuando todas las cosas nos van bien. Dios me dio un buen trabajo, Dios me dio una esposa maravillosa, un esposo maravilloso. Cuando todo está bien, pues nosotros decimos, bueno, qué maravilloso Dios, qué maravilloso es Dios. Pero ¿saben, mis hermanos, que muy a menudo eso es erróneo? Nosotros tenemos que dar gracias a Dios no tan solo en lo bueno, sino también en lo malo. Porque enfermedades que nos pasan, despido del trabajo, todas esas cosas que pasan en la vida, Dios está en control y es parte también de la elección de Dios. A veces me pregunto, Señor, ¿pero por qué? Por ejemplo, mi esposa se enferma, o ¿por qué a esta persona tiene esta enfermedad? ¿Y por qué la otra persona le va tan bien? ¿Por qué no le da esta enfermedad a la otra persona que no conoce del Señor y que es tan malo? Pero cuando Dios está hablando de esa elección para el pueblo de Israel y para nosotros como cristianos, llegamos al capítulo de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. O sea que lo que Dios elige para nosotros, cualquier adversidad nos va a ayudar para bien por la elección gloriosa, por la permisión del Señor. Una de las historias en la Biblia que más nosotros podemos ver sobre esas elecciones es Job. La historia nos dice que fue Dios quien eligió a Job para pasar por esas calamidades, esa prueba, ese desafío que tuvo que pasar. Fue Dios que permitió que Satanás trayera todas esas cosas a Job. Fue Dios. Dios eligió, Dios permitió. Entonces, cuando estamos hablando de la elección, lo que nosotros podemos entender que ese atributo tan grande que Dios elige de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía, nosotros no lo comprendemos, pero cuando estamos con Dios nosotros creemos en un Dios que todo lo puede, que nos dirige y que al final sabemos que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, y que los vientos, las mareas de la vida que parecen difíciles, Dios en su gracia las puede convertir para bien, para que nosotros podamos crecer y conocerle mejor. Y este es el caso del pueblo de Israel. Hermano, si ustedes ven el pueblo de Israel, un pueblo pequeño, ha sufrido tanto, ha pasado por tantas cosas, pero Dios, quien elige, Dios quien controla, Dios quien sabe todo. Y es bien interesante como Pablo habla de esta elección, cómo Dios cumple con sus promesas. Y aunque nosotros hemos visto en la historia de este pueblo de Israel cuántas veces han querido que sea destruido, cómo sus enemigos han querido destruirlo, y ahí está el pueblo. La segunda parte de que todo depende de Dios tiene que ver con su misericordia. Y los últimos versículos que leí nos hablan de esta misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios es tan grande. Como dice el himno, tu misericordia es mejor que la vida. ¿Y qué es esta misericordia? La semana pasada yo les hablaba que Dios es un Dios que provee. Y cuando hablamos de provisión, estamos hablando de la gracia de Dios, ese regalo. Y cuando decimos gracia, ese regalo que nosotros no merecemos, que Dios nos da, eso es gracia. Pero ahora, cuando llegamos a este pasaje bíblico, estamos hablando de misericordia. Y la misericordia, como lo he explicado antes, es el castigo que nosotros merecemos, pero que Dios no nos da. Merecemos castigo por lo malo que somos, merecemos castigo por la desobediencia, merecemos el castigo de Dios, merecemos todo eso porque nos hemos alejado de Él.
Pero fíjense en este pasaje, Dios no tan solo elige, pero Dios también tiene misericordia. Y Él no nos castiga como nosotros merecemos, sino que nos perdona. Hermanos, y aquí esa misericordia de Dios refleja esa compasión tan grande que Dios tiene para con sus hijos. El Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, el Dios que elige, pero es el Dios que tiene compasión de sus hijos. Y así como el Padre tiene compasión de sus hijos, así Dios tiene compasión de nosotros. Y fíjese, mi hermano, en esta compasión que está hablando aquí Pablo, el apóstol Pablo. Cuando él está hablando, está haciendo una referencia sobre los hijos de la carne y los hijos espirituales, cuáles son los verdaderos israelitas. Está hablando de esa promesa que Dios hizo a Abraham por medio de Isaac y que es su descendencia. Pero está hablando también del Israel espiritual. Tú y yo somos ese Israel. El Israel que viene a través de Cristo por su sangre preciosa, derramada en la cruz para que usted y yo podamos tener salvación. Hermanos, esto es maravilloso. La gran misericordia de Dios. Yo siempre me pongo a pensar estos versículos que yo quiero que nosotros la podamos memorizar en nuestras vidas. Y yo en los versículos 15 y 16, lo voy a leer una vez más. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Preste atención al 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que no castiga como nosotros merecemos, sino de Dios. Depende todo, aquí nos dice. Dios tiene misericordia. Hermanos, si nosotros vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, en este mundo, hermanos, la inmoralidad que nosotros vemos en nuestros tiempos es tan grande. Saben que Dios debería destruir estas naciones porque estamos así como somos Sodoma y Gomorra. La inmoralidad es tan grande. Usted puede ver en estos últimos años la gran inmoralidad que está pasando, no tan solo en nuestra sociedad, pero en nuestras iglesias también. ¿Cuándo se iba a ver las cosas que vemos hoy? Hermanos, usted sabe lo que es eso. En el tiempo de oración yo le decía a los hermanos, tenemos que orar por lo que está pasando, por ejemplo, en nuestra sociedad canadiense aquí. Hermanos, esa cuestión de la teoría de género, la cuestión transexual, ¿verdad? Que en las escuelas el niño puede decidir, bueno, yo quiero ser niña hoy, o quiero ser niño mañana, o quiero ser lo otro. Y lo triste, mis hermanos, toda la idea de la operación que se hacen para hacer lo otro, totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y los gobiernos aplaudiendo todas esas cosas como si nada hubiese pasado. Niños que después que se mutilaron, ¿verdad?, sus cuerpos para cambiar de género, después que pasa el tiempo, tienen un gran pesar porque dijeron, qué decisión más estúpida hice de cambiar de sexo. Mis hermanos, eso está pasando. Se están haciendo clínicas para hacer ese tipo de operaciones. Y los padres no se les debe decir nada porque los niños tienen el derecho. Hermanos, estamos viviendo en momentos, ¿verdad?, bien difíciles, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y mira, yo no puedo hablar mucho porque quizás este hombre está promulgando el odio contra ¿verdad?, contra ese género. Mis hermanos, y esa
Esa inmoralidad merece un juicio grande de Dios. Merece la misma destrucción de Sodoma y de Gomorra. Nuestros líderes, la corrupción en los gobiernos, como todos nosotros sabemos, la corrupción también en las iglesias, la inmoralidad también en las iglesias. Entonces, mis hermanos, vivimos tiempos difíciles en los cuales el juicio de Dios, como pasó con Sodoma y Gomorra, también debería de pasar. Y espero también eso, que pase también. Pero lo que yo les quiero decir es que Dios está mostrando su misericordia. Debería destruir este mundo tan corrupto que cada día está creciendo más en corrupción y en inmoralidad. Pero Dios tiene misericordia para que más puedan venir a los pies de Jesucristo y conocer del gran amor, del gran sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, esta misericordia es lo que nos mantiene. Es esta misericordia lo que nos inspira a continuar predicando el Evangelio. Es la misericordia de Dios, mis hermanos. Esa misericordia que Dios muestra al pueblo de Israel. Esa misericordia que Dios muestra en nuestras vidas, mis hermanos y hermanas. Y esa misericordia que por los siglos Él quiere mostrarnos. Y miren, mis hermanos, esto nos enseña algo grande. Que todo, absolutamente todo, depende de Dios. En nuestras vidas todo depende de Dios. Y por tal razón yo me tengo que dedicar completamente a Él. Miren, mis hermanos, hay varios ejemplos y quizá yo quiero relacionarlo con las cosas que pasan en la iglesia. Yo lo decía la semana pasada, y que ya son 11 años que hemos estado aquí ministrando. Y estos versículos me ayudan a comprender que todo depende de Dios. Este versículo que siempre me ha gustado, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si hay un versículo que yo quiero que usted se lleve en esta noche, es este versículo. No depende del que quiere, porque muchas veces decimos, bueno, quiero tal cosa y lo voy a lograr, y me voy a esforzar para conseguirlo, voy a correr. Y aquí nos dice, no depende de eso, no depende de ti, no depende de tu gran esfuerzo, de tu gran dedicación, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Yo recuerdo, mis hermanos, aquí como iglesia, una cosa que yo quería hacer aquí en la iglesia. Yo quería tener un grupo de alabanza, no sé cuántos de ustedes recuerdan eso, y oramos por un grupo de alabanza. Y Dios en su gracia nos dio un grupo de alabanza. Por varios años nosotros tuvimos aquí un grupo de alabanza, y algunos de ustedes todavía recuerdan eso, ¿verdad? Están aquí, tenemos una guitarra, tenemos un bajo, tenemos la batería, estaban hermanos aquí cantando. Y para mí yo decía, bueno, si tenemos un grupo de alabanza como todas las demás iglesias, pues vamos a nosotros a crecer también. Pero una vez más, vengo a este versículo, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Y muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos, en lo que queremos hacer. Bueno, pues Dios nos dio ese grupo de alabanza, lo tuvimos y muy bien por mucho tiempo, hermanos cantando, la guitarra, pero Dios nos muestra que eso no es lo más importante. De hecho, cuando llegó la pandemia, el grupo no pudo continuar. Y aquí estamos nosotros. Sin embargo, la iglesia continúa. La iglesia continúa porque no depende de nosotros, sino depende de Dios que tiene misericordia. Yo recuerdo también, mis hermanos, había un joven, y este joven, ¿recuerdan ustedes los que Ricardo
Guzmán, qué muchacho más talentoso. Hermanos, él cogía el piano y tocaba con un talento tan grande. Y tenía a su esposa también que nos dirigía con la música. Hermano, yo estaba orando, Señor, que se me quede este muchacho y nos pueda ayudar con las alabanzas. Y el Señor me muestra, no depende. La iglesia no se mantiene por todas esas cosas. La iglesia se depende porque yo quiero. Básicamente, eso es lo que Dios le muestra a uno. Pues este muchacho me dice, pastor, tengo que regresar otra vez a México. Y me sentí tan triste, pero imagínense, mis hermanos. Tiempo de pandemia, que solamente nosotros podíamos cantar una persona. ¿Recuerdan todo lo que hicimos? Y la iglesia se mantuvo. Porque este versículo dice, no depende de que el que quiere, no del que corre, sino, pero de Dios, que tuvo misericordia para que la iglesia se mantuviese, mis hermanos. Depende de Dios. Y lo que Dios hace, eso es increíble, como Dios toca corazones, mis hermanos. Como hemos visto jóvenes que han venido a los pies de Jesucristo. Como Dios continúa tocando y haciendo y manteniendo su obra. Como Dios pone en el corazón de cada hermano de participar, de aportar. Eso es increíble, mis hermanos. Y pero ¿cómo se mantiene? Y una vez más, Dios tiene misericordia. Y esa es la parte importante. No depende de mí. No depende de mí. Pero depende absolutamente todo de Dios. Todo depende de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia porque no nos ha destruido. Porque Dios, hermanos, ¿cómo es que Dios pone el deseo de que usted continúe llegando, de que usted continúe participando, de que el pastor continúe trayendo mensajes? Yo tengo otra cosa también que recuerdo, hermano. Yo quería tener muchos pastores invitados. Invité como a 4 pastores. Y el día que iban a llegar, mis hermanos, no pudieron llegar por una u otra razón. Digo, Señor, pero ¿cómo es posible? El Señor me dice, no depende, ¿verdad?, de todo el esfuerzo que tú quieras hacer. Yo quiero que te des cuenta que depende de mí, de cómo yo tengo misericordia. Hermanos, y cuando nosotros leemos este atributo de Dios, tenemos que, primeramente, mis hermanos, agradecer a Dios por su infinita misericordia en nuestras vidas. Agradecer a Dios por su elección. Hermanos, Dios nos ha elegido. Es increíble cómo Dios toca el corazón cuando menos uno lo espera. Y usted puede ver eso, mis hermanos. Nosotros, sin grupo de alabanza, usted recuerda también que tenemos comida todo el tiempo. Nada de eso. Después de la pandemia, todo eso. Y sin embargo, Dios continúa tocando, continúa Dios llamando. Continuamos teniendo bautismos, otras personas vienen y se unen. Y Dios quiere hacer más cuando nosotros nos concentremos en que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Él nos elige, Él tiene misericordia, Él es soberano. Y mis hermanos, yo quiero en estos 2 mensajes, y estos son 5 atributos, cada vez que usted piensa, bueno, depende de mí, yo tengo que hacer tal y cual cosa, yo tengo que apurarme. No, enfócate primeramente en la soberanía de Dios. Cuando tú ves una cosa que está fuera de control, ay Señor, no tengo control. Bueno, concéntrate en que Dios es soberano. Las cosas no están manejando bien en tu trabajo. Dios, tú eres soberano. Yo me voy a concentrar en ti. Yo voy a descansar en ti, Padre Santo. Siempre recuerda eso. Recuerda también que Dios es incomparable. Todas las cosas de este mundo pasan. Todo. Pero Dios, su palabra nunca pasarán. Y cuando usted se concentra en Dios, cuando usted confía en el Señor, usted puede ver el poder de Dios, el Dios que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Recuerda también algo, que Dios es un Dios de gracia, Dios que provee, Dios que nos da en el momento que nosotros necesitamos, cuando menos lo esperamos. El que da fuerzas, como decían la semana pasada,
Pero recuerde también que es el Dios que elige, que nos ha elegido a nosotros para servirle. No depende de nosotros, depende de Dios. Y recuerden también la misericordia de Dios. Merecemos un castigo grande, pero por su misericordia, Él nos ayuda, Él nos perdona, Él nos levanta. A pesar de la oposición, Él continúa haciendo la obra. Oh, mis hermanos, qué hermoso servir al Señor. Qué hermoso. Es decir, no depende de mí, pero todo depende de Dios, aquel que me llamó, aquel que me escogió, aquel que me ha salvado y que ha dado su sangre preciosa por mis pecados. Oh, mis hermanos, siempre recuerden esto, no depende de mí, depende de Dios. Y yo quiero que terminemos con un himno. Y la historia de este himno es bien interesante. El señor que escribió este himno se llama Judson Van de Her, yo creo que se llama. Y cuando él escribió este himno, Dios lo había llamado para trabajar en el ministerio, pero él realmente no quería. Lo que quería era enseñar, dar clases de música. Pero Dios lo llamó a dejar todo y a dedicarse al ministerio. Y él batalló mucho con eso. ¿Y cómo me voy a dedicar al ministerio, Señor? Pues todo depende de Dios, básicamente todo depende de Él. Y un ejemplo, mis hermanos, todos ustedes me conocen, ustedes recuerdan también muchos años atrás, cuando yo comencé a ser pastor, yo tenía mi trabajo bien. El Señor me dijo, no, tienes que ser pastor, y yo no quería. Entonces, he visto cómo Dios provee cuando tú le eres fiel. Este señor entonces, Dios lo llamó, él batalló, finalmente se rindió a Dios y se dio cuenta de que todo depende de Dios y no de él. Y hermanos, cuando uno vive en esa dimensión, oh mi hermano, qué gozo es saber que no depende de mí, depende de Dios. Y por lo tanto, escribió el himno, yo me rindo a Él, porque todo depende de Dios. Oh, mis hermanos, yo quiero que cantemos este himno. Y cuando cantemos este himno, cuando Dios toque tu corazón, no te preocupes. Dios mantiene su obra. Él es soberano. Él es incomparable. Nuestro Dios es el Dios de gracia que provee, pero es el Dios que elige, el Dios de misericordia. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie ahora. Voy a terminar en oración. Y vamos a terminar el culto con el himno, yo me rindo a Él. Padre, todo depende de ti. Y queremos en esta noche pedirte con todo nuestro corazón, oh Dios, que podamos entregarnos a ti. Y que no dependamos de nosotros mismos. Como nos dice ese versículo 16, Romanos 9, 16. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Padre, que podamos vivir vidas rendidas a ti con todo nuestro corazón, para que podamos ser fieles mayordomos, como nos dice el himno, y ver almas venir a tus pies. Padre, yo quiero orar por cada hermano que nos escucha, cada amigo que nos escucha, que podamos rendir nuestras vidas a ti y que podamos decir, no depende de mí, todo depende de Dios, quien me ha llamado, me ha escogido por su gracia. En el nombre de Jesús. Amén.